La partida que jugamos solos. Pensé que era una partida normal, hasta que me di cuenta de algo imposible. Entré a Clash Royale como cualquier noche. Elegí mi mazo, busqué partida, y encontré rival rápidamente. Pero desde el inicio, algo no estaba bien. El nombre de mi oponente estaba completamente en blanco. No eran símbolos, no era texto, simplemente no había nada. Pensé que era un error visual, así que seguí jugando. Pasaron unos segundos, y la partida comenzó. Pero mi rival no hacía nada. Ni una carta, ni un movimiento. Solo estaba ahí, esperando. Decidí atacar primero. Lancé una carta, luego otra, pero algo era extraño. Sus torres no reaccionaban. No defendía, no contraatacaba, nada. Era como jugar contra nadie. Entonces lo noté. El contador de espectadores marcaba 1. Pero yo no estaba en ninguna partida con espectadores. Y entonces, apareció la primera carta del rival. Pero no salió de su lado. Salió del mío. Exactamente desde donde yo jugaba. Me quedé congelado. Pensé que era lag o algún bug, pero volvió a pasar. Cada carta que aparecía del rival, salía desde mi propio lado del campo. Como si estuviera jugando contra mí mismo. Intenté parar, dejé de tocar la pantalla. Pero las cartas seguían saliendo solas. Una, tras otra. Como si alguien más estuviera usando mi cuenta, al mismo tiempo que yo. Mi respiración se aceleró. Intenté cerrar el juego, pero no respondía. Y entonces, el contador de espectadores cambió. Ya no era 1. Era 2. Miré la pantalla, y por primera vez, el rival hizo algo. Apareció un mensaje. No estás jugando solo. Sentí un frío horrible en el cuerpo. Miré a mi alrededor. Y por un segundo. Juraría que vi una sombra detrás de mí. Volví a la pantalla. Y el contador subió otra vez. 3 espectadores. Las cartas empezaron a caer más rápido, ya no podía controlarlas. Era como si varias personas, o algo peor, estuvieran jugando desde mi cuenta. La partida se volvió un caos. Torres cayendo, cartas saliendo sin control. Y entonces, apareció el último mensaje. Ahora somos más. La partida terminó de golpe. Todo volvió a la normalidad. Excepto por una cosa. Cuando revisé mi historial. Esa partida no existía. No había registro, no había rival, nada. Como si nunca hubiera pasado. Pero desde ese día, cada vez que entro a una partida, siempre aparece el mismo número. Un espectador. Y yo sé que no soy yo. Historia 2. El rival sin rostro. Pensé que ya había visto de todo en Clash Royale, hasta que apareció él. Era una noche tranquila, jugando solo, como cualquier otra. Entré a una partida, elegí mi mazo favorito, y esperé que apareciera un rival normal. Pero entonces lo vi. Su nombre estaba en blanco. No había letras, ni símbolos, solo un espacio vacío. Lo más inquietante, su avatar también estaba completamente en blanco. Sin rostro, sin color, nada. Al principio pensé que era un simple bug. Quizá solo un error del servidor. Pero cuando comenzó a jugar, entendí que no era normal. Cada carta que lanzaba desaparecía de la pantalla antes de tocar nada. Sus torres parecían invulnerables, y yo no podía hacer nada. Intenté atacar, pero cada carta que elegía se movía sola, como si alguien más estuviera usando mis propias manos para jugar contra mí. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Intenté desconectarme, cerrar la partida, apagar el móvil, nada funcionaba. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje. No mires. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, estaba solo en mi cuarto, pero sentí una presencia. Cada carta que lanzaba, cada movimiento que hacía, parecía estar observada por algo que no tenía rostro. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener el control de la partida. Entonces la cámara frontal del móvil se activó sola. No había notificación, ni aviso, solo se encendió. Y lo vi. Una sombra detrás de mí, exactamente igual que mi silueta, pero distorsionada. Y luego la cosa más aterradora. Su rostro no existía. Era completamente negro, vacío, como si el mal mismo se hubiera reflejado allí. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Quise girarme, pero estaba paralizado. En la pantalla apareció otro mensaje. Nos veremos de nuevo. La partida continuó sola. No podía detenerla, no podía desconectarme. Cada carta que tocaba, cada torre que defendía, parecía controlada por esa presencia. Mi móvil vibraba sin razón. Cada vibración parecía un latido que no era mío. La partida terminó abruptamente. La pantalla volvió a la normalidad, pero su perfil seguía allí, con el mismo espacio en blanco en el nombre y el avatar. Intenté olvidar lo ocurrido, pero no pude. Cada noche, cuando vuelvo a jugar, siento que todavía está allí, mirándome.
sin rostro, sin nombre, solo observando, esperando, y sé que algún día volverá. Historia 3. La cuenta que volvió de la nada. Hay cuentas que desaparecen. Pero lo que nadie te dice es que algunas vuelven. Todo empezó cuando revisaba mi lista de amigos en Clash Royale. No buscaba nada en específico, solo estaba aburrido. Pero entonces vi algo que no tenía sentido. Una cuenta que yo mismo había eliminado, estaba otra vez ahí. El nombre me sonaba, y cuando lo leí bien, sentí un vacío en el estómago. Era un viejo amigo, alguien con quien jugaba hace años. Pero que había borrado su cuenta, después de algo raro. Nadie supo exactamente qué pasó, solo dejó de conectarse. Y un día, su cuenta desapareció. Hasta ahora, pensé que era un error, un nombre repetido, algo común. Pero cuando entré a su perfil, todo estaba igual. Mismo nivel, mismas cartas. Incluso el mismo clan que ya no existía. Lo más extraño era que aparecía como en línea. Sentí un escalofrío. Dudé unos segundos, pero al final, le envié una partida. Y aceptó, de inmediato. La partida comenzó. Pero desde el inicio, algo no estaba bien. No jugaba. Solo dejaba que el tiempo pasara. Como si estuviera esperando algo. Lancé mi primera carta. Y en ese momento, mi pantalla vibró. Apareció un mensaje en el chat del juego. Pensé que no volverías. Me quedé congelado. Él nunca usaba el chat, nunca escribía. Intenté responder, pero no podía. Otro mensaje apareció. Te tardaste mucho. Mi respiración empezó a volverse pesada. Miré su perfil otra vez. Y algo había cambiado. Su foto, ya no era la misma. Ahora era completamente negra. La partida seguía. Pero mis cartas ya no respondían bien. Se movían lento, como si el juego estuviera retrasado. O como si alguien más estuviera interfiriendo. Entonces, jugó su primera carta. Pero no salió de su lado. Salió, desde el mío. Justo al lado de mi torre. Retrocedí el móvil, como si eso pudiera ayudar. No tenía sentido. No era posible. Intenté salir de la partida, pero no había botón. Solo el campo. Y él. Otro mensaje apareció. Sigo aquí. Sentí un nudo en la garganta. Recordé algo que había olvidado por completo. La última vez que hablamos. Me dijo que sentía que alguien más estaba usando su cuenta, que a veces entraba. Y ya había partidas jugadas que él nunca hizo. Pensé que estaba exagerando. Dejé de responderle. Y poco después, desapareció. La partida se volvió incontrolable. Cartas cayendo, torres destruyéndose. Pero nada parecía seguir las reglas del juego. Y entonces, el último mensaje. Ahora te toca a ti. La pantalla se congeló. Todo se apagó por un segundo. Cuando volvió, estaba en el menú principal. Como si nada hubiera pasado. Revisé mi lista de amigos. Su cuenta, ya no estaba. Desapareció otra vez. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando miré mi perfil. Mi nombre, había cambiado. No eran letras. No eran números. Eran símbolos. Los mismos que tenía él. Desde ese día, no volví a jugar tranquilo. Porque a veces, cuando entro al juego, veo algo que no debería estar ahí. Una cuenta, en línea, con mi antiguo nombre. Y sé que no soy yo. Historia 4. No juegues con sonido al máximo. Nunca pensé que el sonido de un juego pudiera dar tanto miedo. Hasta que cometí ese error. Era de noche. Estaba solo, con audífonos, jugando Clash Royale como siempre. Pero esta vez, decidí subir el volumen al máximo. Quería escuchar cada detalle, cada efecto, cada movimiento. La partida comenzó normal. Cartas, sonidos, torres, todo como siempre. Pero después de unos segundos, noté algo raro. Había un sonido. Muy bajo, casi imperceptible. Como un susurro. Pensé que era parte del juego, algún efecto nuevo. Pero no coincidía con nada en pantalla. Subí más el volumen. Y ahí lo escuché claramente. No eran efectos del juego. Era una voz. Muy baja. Muy cerca. Diciendo algo que no entendía. Me quité un audífono. El sonido desapareció. Me lo volví a poner. La voz volvió. Mi corazón empezó a latir más rápido. La partida seguía, pero ya no estaba concentrado. Entonces, la voz cambió. Esta vez. Sí entendí lo que decía. No estás solo. Me quedé completamente inmóvil. Miré alrededor. No había nadie. Volví a mirar la pantalla. Y algo no estaba bien. Los sonidos del juego estaban desfasados. Como si vinieran con retraso. O como si alguien los estuviera manipulando. Cada carta que jugaba tenía un eco extraño. Como si alguien repitiera el sonido. Pero más lento. Más profundo. Más humano. Intenté ignorarlo.
Pero la voz volvió, esta vez más clara. Escucha bien. El juego se quedó en silencio por un segundo, y luego, todos los sonidos regresaron al mismo tiempo, demasiado fuertes, demasiado cercanos, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Me quité los audífonos de golpe. Pero el sonido no se detuvo, seguía escuchándolo, sin los audífonos. La voz ahora estaba detrás de mí. ¿Ya me escuchaste? Sentí un frío horrible en la espalda. No quería girarme, no podía. Volví a mirar el móvil. Y la partida seguía. Pero mi personaje no respondía. Las cartas se jugaban solas, y cada vez que caían, la voz las repetía, imitando los sonidos del juego, pero deformados. Como si algo estuviera aprendiendo a imitarlos. Entonces, el último mensaje apareció en pantalla. Ahora puedo oírte a ti. El micrófono del móvil se activó solo, y vi como el indicador de audio se movía, captando mi respiración. Entré en pánico. Apagué el móvil, lo lancé, me alejé. Pero el sonido no desapareció. Esa noche no dormí, y desde entonces, nunca vuelvo a jugar con audífonos, porque a veces, cuando todo está en silencio, todavía escucho esa voz, muy cerca, susurrando, sigo aquí. Historia 5. La torre que susurra. Nunca le presté atención al sonido de las torres. Hasta que una empezó a hablar. Todo comenzó en una partida normal de Clash Royale. Nada raro, nada fuera de lo común. Elegí mi mazo, entré a la arena. Y la partida comenzó. Al principio, todo estaba bien. Ataques, cartas, lo de siempre. Pero después de unos segundos, escuché algo extraño, un susurro, muy leve, casi imposible de notar. Pensé que era parte del ambiente del juego. Pero no coincidía con nada. Seguí jugando. Pero el susurro volvió. Esta vez, un poco más claro. Venía de una de mis torres. Me quedé quieto por un segundo, observándola. No se movía, no hacía nada fuera de lo normal. Pero el sonido seguía ahí, como si alguien estuviera dentro de ella. Decidí ignorarlo. Pero entonces, la torre fue atacada, y cuando recibió daño, escuché claramente una voz. Duele. Se me heló el cuerpo. Dejé de tocar la pantalla. No podía ser real. Volví a subir el volumen. Y la voz volvió. No los dejes. Miré alrededor, estaba completamente solo. Volví a la pantalla. Y noté algo peor. La torre estaba ligeramente diferente, como si tuviera grietas. Pero no por daño del juego, sino como si algo desde dentro estuviera intentando salir. Mi respiración se volvió pesada. Intenté seguir jugando, pero ya no podía concentrarme. Entonces, lancé una carta cerca de la torre, y la voz susurró otra vez. No confíes. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿A qué se refería? ¿Al rival, o a mí? La partida continuaba. Pero ahora, cada vez que la torre recibía daño, la voz se hacía más fuerte, más desesperada. Ayúdame, sácame de aquí. Mis manos empezaron a temblar. No sabía si seguir jugando, o cerrar todo. Pero entonces, pasó lo peor. La torre cayó. Y en el momento en que fue destruida, la pantalla se quedó en silencio total. Ni música. Ni efectos. Nada. Solo, una respiración. Lenta. Pesada. Justo en mis audífonos. Y luego, una última frase. Ahora estoy afuera. Solté el móvil. Me quedé completamente inmóvil, sin querer mirar atrás. La partida terminó sola. Cuando volví a ver la pantalla, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Pero desde ese día, hay algo que no puedo ignorar. Cada vez que entro a una partida, siempre hay una torre, con una pequeña grieta. Y a veces, si subo el volumen, todavía puedo escucharla, susurrando. Sigo aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte, darle like y comentar, eso me ayudaría mucho. Buenas noches.